Bueno, quiero que me acompañen en su Biblia entonces Mateo capítulo 20. Mateo 20. ¿Listo? Mateo 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Él le dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es el mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, lea conmigo, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros debe ser vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Hoy vamos a hablar acerca del servicio. ¿Cuántos saben que el servicio, el servir en el Señor, es un tema del cual mucho se habla? Cuando sintonizamos alguna emisora cristiana, cuando vamos a alguna iglesia, escuchamos la predicación, son mucho lo que se habla acerca del tema, pero en realidad es un tema que poco se practica. O sea, realmente del 100% de las iglesias, podría decirte que hay menos de un 20% de gente que quiere servir. Menos de un 20%, y eso es bastante delicado. Y eso indica solamente que hay una falta de revelación en cuanto a lo que Cristo hizo por las personas. O sea, la gente no entiende cuánto valió su salvación. La gente no entiende que la salvación tuya y la mía valió tanto, que eso debe traer como respuesta una acción de parte del que es salvado, y esa acción es entregarle su vida a Jesús. No solamente para venir los domingos a la iglesia, sino también para servir, para involucrarse. Y vean que el desconocer la importancia del servicio que se pueda tener en nuestra vida, eso hace que nos impida ejecutar el llamado de Dios. Dios ha puesto un llamado en cada uno de nosotros. Dios ha puesto un llamado en ti, en mí, en cada uno de nosotros. El Señor espera que tú ejecutes ese llamado, pero nunca será posible llevarlo a feliz término a menos de que tú no tengas un corazón para servir. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ese desconocer esa revelación acerca del servicio también nos impide tener autoridad espiritual. ¿Tú quieres tener autoridad espiritual delante de los tuyos? ¿Tú quieres tener autoridad delante de las personas que te rodean en tu trabajo, en tu estudio, en tu vecindario? ¿Cuántos dicen amén? Tienes que aprender a servir, porque es en el servicio donde se adquiere autoridad. Es en el servicio donde se adquiere autoridad. Entonces, por eso, la única manera que tú puedes llegar a tener autoridad es de servir, pero también es el único medio por el cual Dios diseñó para que tú llegues a ser victorioso como cristiano. O sea, tú eres salvo, ¿cierto? Ya eres victorioso, pero tienes que hacer válida esa victoria. Y esa victoria se hace válida cuando tú quieres servirle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto es tremendo, ¿cierto? Por eso el concepto de servir, digámoslo de esta manera, se ha perdido a través de los años.
En realidad, cuando el Señor empezó a hablar de servicio, la gente del primer siglo, la iglesia primitiva, se destacó porque todos tenían un espíritu de servicio. Si uno revisa el libro de los Hechos, capítulo 4 y capítulo 5, cómo la gente vendía todo, cómo la gente dejaba muchas veces las redes, las redes sociales no, porque en el tiempo no existía, pero las redes de los pescadores, y cada uno empezaba como a involucrarse de una manera activa en las cosas del Señor. Todos que decían, yo quiero servir. En Hechos capítulo 6 se muestra que hubo un problema entre unas viudas, ¿cierto?, de los griegos versus las viudas de los judíos, de los hebreos, porque eran desatendidas en la atención diaria. Entonces Pedro se levantó y dijo, no es justo que nosotros dejemos de predicar el evangelio, dejemos de orar para servir las mesas. Y no estaba diciendo con esto que el servir a las mesas era algo denigrante, al contrario, está diciendo es algo maravilloso, y por eso el Espíritu le dijo, elige 7 varones de buen testimonio, llenos de sabiduría, ¿cierto?, y llenos del Espíritu Santo, a quienes podamos dar este oficio de servir a las mesas. Y entre eso usted recordará que se eligió a Felipe, y Felipe, usted mira en los capítulos posteriores, fue uno evangelista que el Espíritu Santo usó mucho para llevar el evangelio a Samaria. O sea, impresionante. La manera en que Felipe pudo ser usado para más fue sirviendo a las mesas. Amén. Sirviendo a las mesas. Entonces, por eso, hoy podemos decir que a través de los años el concepto de servir se ha degenerado mucho. Y vean ustedes que ese concepto ha llegado a tal degeneración que el servir para el mundo es una persona que dice, perdónenme la expresión, un guiso. Guiso, ¿sí o no? Dicen así, guiso al que quiere servir con la escoba y el trapero, al que quiere cocinar. Hermano, qué privilegio ser guiso. Yo digo, es un privilegio servir a las mesas. Yo amo de la iglesia de Dios, porque en la iglesia de Dios se nos enseña a ser así. Yo les contaba a ustedes que cuando tuve la feliz oportunidad de estar en Estados Unidos, en la sede principal de la iglesia de Dios en Anderson, Indiana, allí la Universidad de Anderson es una de las más grandes del estado de Indiana, y de hecho es la sede de los Colts, que es un equipo de fútbol americano, los Potros, los Colts, y es ahí, usted los ve entrenando ahí. La universidad es tan grande como Ciudad Kennedy, haga de cuenta como toda esta localidad. Esa es la universidad. Hay edificios de apartamentos, hay Walmart, hay todo, hecho, hasta transporte, buses, y bueno, todo es porque está enorme la universidad. Para pasarla de un lado al otro, toca en carro o en moto, porque a pie no se puede. Y tuve la oportunidad, cuando estuvimos allá con Promesa, nos sirvieron la cena, el almuerzo, y entonces cuando ya hubo acabado de mi cena, llegó un hermano y me dijo, en inglés, me dijo, ¿quieres más? Le dije, bueno, gracias. Y entonces él fue a la cocina y trajo y me sirvió en un plato nuevo, y dije, gracias, thank you. Y entonces cuando alguien me dice, ¿sabes quién es él? No sé quién es él, es el rector de la universidad. Y la universidad, y te digo, es mucho más grande que la Universidad Nacional de aquí de Colombia. No te digo, tiene coliseo, tiene estadios, tiene auditorios, tiene teatros, tiene parqueaderos, tiene Walmart, eso es una ciudad dentro de la ciudad. Es una ciudad dentro de la ciudad. Las universidades son, pero masivas, ¿sí? Pero el rector de la universidad sirviendo. El rector de la Universidad de Anderson sirviendo. Wow, yo me sentí, ¿cierto? Se siente uno muy motivado. Esa es tu iglesia de Dios. Por eso yo puedo decirte, estás en una iglesia muy buena. Estás en una iglesia muy buena. Una iglesia donde se predica a Cristo. Una iglesia donde se habla del Espíritu Santo. Una iglesia donde se enseña todo el consejo de la Biblia, no solamente toma un tema. Y entonces eso aprendí allá. Y fíjese que hay personas que están dispuestas a servir. Cuando yo hablo con la gente dice, sí, yo quisiera servir con todo mi corazón, pero por alguna razón estas personas no han perseverado en el servicio, y no tanto porque no han podido cosechar al máximo, sino porque que siempre hay excusas para no servir al Señor. Y Dios quiere revertir un potencial tremendo sobre tu vida, pero es necesario que tú estés dispuesto a servir. Amén. Fíjense que todo esto obedece a una cuestión social. No sé si ustedes han dado cuenta,
pero los medios de comunicación, las redes sociales, la publicidad, yo soy publicista, comunicador, y siempre una de las cosas que la publicidad hace es despertar la necesidad en la gente. Realmente uno no promociona un producto, que es anunciar un producto, como en otro tiempo el señor boticario del pueblo sacaba un jarabe y simplemente el publicista era sacar carteles, aquí el jarabe para su tos. No, la misión de uno de publicista en este tiempo es despertar la necesidad de la gente. La necesidad de la gente es que compre lo que no necesita. Compre lo que no necesita para demostrarle al que no le importa que usted sí tiene. ¿Sí o no? Eso es la publicidad. Si usted se da cuenta, uno va a un supermercado, usted va con un propósito a comprar tal cosa y termina trayéndose otra cosa que no necesita. Usted cayó en las garras de la publicidad. Y la publicidad nos ha vendido que usted es muy importante, que usted es más importante que nadie, que te tienes que perdonar a ti mismo, que tienes que pensar en ti mismo. Eso es pura publicidad. Y si tú comparas lo que dice la publicidad con lo que dice la Biblia, la publicidad es antibíblica. Es antibíblica porque para seguir a Cristo se necesita renunciar a uno mismo. Incluso va en contra de la misma psicología. La psicología vende mucho acerca del auto, ¿cómo se llama esto? No, se me olvidó el término. Autoestima, gracias. ¿Quién dijo autoestima? Gracias, tienes una autoestima buena. Gloria a Dios. La autoestima es antibíblica. La autoestima es antibíblica, hermanos. Déjame decirte, puede funcionar en gente que no es cristiana, pero no funciona para cristianos. Cuando tú te conviertes al evangelio, la autoestima ya no te funciona, porque la Biblia dice que el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Tome su cruz, niégate a ti mismo, toma tu cruz y ahí no mata la autoestima. No está matando la autoestima. Ay, tan linda. Gracias, hermana. Esto es tremendo. Entonces uno tiene que tener una mentalidad de servicio, es que primero yo muero a mí mismo. Y hay un monumento al ego, no me acuerdo en dónde salió un monumento al ego, donde hay unas frases donde dice yo primero y yo búscate a ti mismo, piensa en ti mismo, perdónate a ti mismo, una serie de cosas así. Y hay un poco de gente debajo del monumento levantando sus manos al cielo así, y decía monumento al ego. Y eso es lo que vemos hoy en día, ¿cierto? Hoy en día vemos eso, pero observen que en el tiempo de Jesús, cuando los discípulos y la mamá de Santiago y Juan le dijo, Señor, acuérdate de mis hijos cuando estés en tu reino. Quisiera mucho como mamá que el uno se sentara a tu derecha y el otro se sentara a tu diestra. ¿Qué estaba pidiendo? Un lugar de honor para sus hijos. Y no está mal que como papás busquemos lugares de honor para nuestros hijos, pero ese lugar de honor no se va a lograr como el mundo no la vende, sino se va a lograr sirviendo, se va a lograr renunciando a uno mismo. Entonces, por eso la condición del mundo de hoy es que las personas solo piensan en sí mismas, las personas no quieren pensar en servir al prójimo. Aún, permítanme decirles, la oración que muchas veces traemos en peticiones de oración son peticiones personales. Le decimos, Señor, le pido oración, hermanos, por un trabajo, pido oración, hermanos, por una sanidad, pido oración por un trabajo, pero no oran por el país, pero no oran por el presidente, pero no oramos por los gobernantes. La Biblia dice, pidamos por otros que están necesitados. O sea, nos centramos solamente en eso, y nuestra oración regularmente, podría decirte con toda certeza, un 90% se centra en nosotros y 10% quizás por ahí en otras peticiones. ¿Es así o no es así? Ahora yo te pregunto, siendo así aún espirituales y orando de esa manera tan egoísta, ¿tú crees que Dios va a trabajar contigo? Para servir yo tengo que pensar en otros primero antes que en mí. Y dése cuenta de algo. Cuando tú estás dispuesto a servir a otros y a pedir por otros, Dios suple tus necesidades primero que lo que estás pidiendo. El secreto para que Dios nos dé es simplemente servir. El secreto para que Dios nos dé es estar dispuestos a clamar por otros. Dios no nos llamó para pedir por nuestras necesidades, porque cuando Dios nos llamó, Él nos asegura que todas nuestras necesidades ya son suplidas en Cristo Jesús. Amén. Por eso, mi amado hermano, hay falta de obreros, hermanos. Hay también, esta es la razón por la cual hay muchos divorcios. Vea, problemas en el hogar, ¿por qué se dan? Por el egoísmo.
Cuando usted se casó, se juntó con la persona que usted tiene como cónyuge, usted tiene que estar dispuesto a suplir la necesidad de ese cónyuge, no su propia necesidad. No como en las novelas que dicen, es que yo me casé contigo para que me hicieras feliz. En realidad tú no te casaste para que te hicieran feliz, tú te casaste para hacer feliz al otro. Es completamente contrario. Si la gente pensara por un minuto dejar su egoísmo de lado en todas las áreas de su vida, yo le podría asegurar con toda certeza de que no habrían problemas en la casa. Porque usted ha renunciado a sí mismo y usted está pensando en el bienestar del otro antes de su propio bienestar. Ahora tenemos la filosofía de que tienes que reclamar derechos. Es que yo tengo derecho, es que yo tengo derecho, y es que no tienes derecho a nada. Tú te casaste porque decidiste renunciar a ti mismo. Si tú estás en un hogar reclamando derechos, quiere decir que tu mentalidad todavía es de soltero, no de casado. Tremendo. Y déjame decirte que el matrimonio es una figura del matrimonio tuyo con Cristo. ¿Aló? El matrimonio es una prefiguración de lo que va a suceder en el cielo. Nosotros la iglesia somos la novia y Jesucristo es el novio y van a haber unas bodas, pero en el matrimonio uno tiene que renunciar a sí mismo. Eso es difícil de aceptar cuando usted no tiene la mente renovada. Es muy complicado, mi amado hermano. Por eso hemos visto que ahí sacan libros, hermano. Usted va a Panamericana, usted va a cualquiera, la librería nacional, y van a encontrar que haya cantidad de libros que lo único que hacen es alimentar nuestro propio ego. Uno va a encontrar, mi amado hermano, y a la gente aplaude mucho esto, ¿cierto? Lo que se le va levantando el ego, porque no queremos servirle a otros. Y ese es el origen principal en las casas, pero también en las iglesias. Porque muchas personas que llegan a la iglesia llegan con esa mentalidad, ¿qué me puede dar Dios a mí? ¿Cierto? Y si Dios no le da nada, o si el pastor no lo saludó, o si el pastor no lo llamó en cumpleaños, yo no vuelvo a esa iglesia. Es una mentalidad, ¿qué? Egoísta. Es una mentalidad que no está dispuesta a sacrificar nada por el otro. Es una mentalidad que no tiene revelación de lo que Cristo hizo por él, porque Cristo lo dio todo por nosotros. ¿Me entiende eso? Por eso, mi amado hermano, lo único que muchas veces vemos en las iglesias es que la gente quiere obtener satisfacción propia. Y desde que Dios me escuche mi oración, me importa un pepino de los demás. No ha habido renovación en la mente, y como no ha habido una renovación en la mente, tampoco es posible ver milagros y prodigios en nuestras vidas. ¿Cuánto hace que usted está orando por una necesidad y Dios no le ha respondido? ¿No será que usted está caminando en una oración egoísta? ¿No será que usted y yo le estamos pidiendo a Dios por cosas que no nos hacen falta? ¿No será más bien que usted tiene poca revelación de la cruz y que Dios sí lo puso a usted para servir a muchas personas? Entonces, ¿cómo fue en el principio de la creación? Si usted mira allí, el hombre fue creado para obedecer. El hombre y la mujer fueron creados para obedecer, y de hecho el hombre fue diseñado para ser señor de la tierra, pero a la vez para ser siervo de Dios. Ese es el pasaje. Entonces fíjense que con la caída que tuvo el ser humano, sabemos que hubo unas consecuencias. Porque ¿cuál fue el propósito del diablo al tentar al hombre? Hacer que se volviera orgulloso, que dependiera de sí mismo, mas no dependiera de ¿quién? De Dios. Eso fue lo que hizo. Entonces por eso aquí vemos este problema, y cuando cayó el hombre y cuando comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que único que hizo el hombre fue erigir un monumento a su propio ego. De ahí tenemos problema. De ahí es donde vienen todos los problemas que tiene la humanidad, vienen desde ahí. Entonces ese no es el diseño de Dios, sino el diseño de Dios es que el hombre sea un siervo. Entonces Dios nos dio una capacidad, y nos dio una capacidad para vivir, para servir y para ser dadores. Alguien me decía, pastor, yo me voy a poner al día con los diezmos, si consigo un trabajo, yo me pongo al día. No, estás mal. Ese no es el punto. El punto es que aún tú no teniendo trabajo, tú le puedes dar al Señor y vas a darte cuenta cómo Dios te abre el cielo. Tú no puedes decirle, Señor, si me das trabajo me pongo al día, si no me das trabajo, de malas. No, estás mal. Estás caminando en una idea que no es correcta. Por eso, mi amado hermano, allí en el huerto del Edén, Adán no entendió, y en ese mismo huerto del Edén cayó como esclavo del diablo.
se convirtió en un esclavo del pecado y allí empezó su monumento al ego. Él quiso por siempre ser el número uno, se convirtió en su mayor deseo. Y yo quiero decirte que a ningún ser humano le gusta servir a otros, porque esto va en contra de la naturaleza caída. Por eso, cuando usted va a ver, la mayoría de la gente quiere es que le sirvan, no que servir. ¿Ven? ¿Sí entiende eso? ¿Cuántos tienen sueño? Pellizque al hermano que está al lado, dígale y no se duerma. Sírvalo pellizcándolo. ¿Ok? El concepto bíblico de servir, ¿cuál es? Es tener una actitud de dar. Diga conmigo, actitud de dar. Nuestro servicio es como un acto de amor sin esperar nada a cambio. Hoy se ha perdido ese concepto dentro de las iglesias. La gente no quiere servir. Tenemos un poco, ¿no?, de gente que quiere ser entretenida domingo tras domingo, que escuchen un buen sermón, que les anime, que les aliente en su ego, en su ¿cómo se llama esto? En su forma de ser. Pero nunca dicen, Señor, yo quiero servir. De verdad felicito a aquellos hermanos que se acercan a la pastora y le dicen, pastora, ¿qué hay que hacer? Están entendiendo correctamente lo que Dios quiere de ellos. Por eso usted vea, vamos a Mateo 4:17. Y vean ustedes que en Mateo 4:17, aquí el Señor dice algo. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora, ¿cómo podemos cambiar esa mentalidad tan orgullosa que tenemos dentro de la iglesia y transformarla a una mentalidad como la que Dios quiere? El Señor dice arrepentíos. ¿Y qué significa arrepentíos? Significa cambiar de mente, cambiar de manera de pensar, cambiar nuestra mentalidad. Entonces, cuando tú cambias la mentalidad, ¿cierto? Esa mentalidad de iglesia tradicional donde solamente va los domingos. Aún en las películas vemos que la gente solamente se limita a ir el domingo a la iglesia y ya el resto de la semana no sabemos más de Dios, no cogemos la Biblia para nada, no oramos, y cuando vienen los problemas, ahí es cuando medio nos acordamos de orar, pero ni siquiera oramos. Llamamos al pastor, ponemos de servicios dominicales de WhatsApp, pido oración por tal cosa y ponemos a otros a orar. Yo te digo una cosa, eso es lo que hace tradicionalmente cualquier persona, pero Dios no va a glorificarse ahí. Dios no se va a glorificar de ninguna manera. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad, y en esta mentalidad hay dos tipos de individuos. Note algo. Número uno, están los sacerdotes, por ejemplo, que son los únicos que pueden servir a Dios. Entonces dicen, no, yo no sirvo, eso solamente lo puede hacer el pastor. Yo no voy a evangelizar, para eso hay un grupo de evangelismo en la iglesia, yo no voy a hacer eso. Servir a las mesas. No, si no limpio platos en mi casa, ¿yo qué voy a poner a limpiar platos en la iglesia? Si no cojo un trapero ni una escoba en la casa, ahora sí la voy a hacer en la iglesia. Esa es una mentalidad mediocre. Porque dice, eso es para los sacerdotes, eso es para los pastores, ¿cierto? Y entonces pareciera como que hay dos tipos de personas en la iglesia. Unos son los sacerdotes, los que están allí en el servicio, los que están en los sugieres, los que están en servicio de ayudas, y por otro lado son los laicos, los que se sientan cada domingo a recibir, ¿cierto? Los que miran el reloj. La pastora como que se demoró un poco, ¿no? Ay, Dios mío, y ahora falta que el pastor no se va a demorar. Voy a orar para que el pastor no se demore. Oh, Padre glorioso, ¿cierto? Los laicos solamente reciben. Usted no debe tener mentalidad de laico, usted debe tener mentalidad de sacerdote. Porque el 1 de Pedro 1 dice que somos real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Jesús vino a cambiar esa mentalidad, amados hermanos. La razón por la que Cristo vino hace 2000 años fue cambiar eso. Es que usted y yo dejemos de vivir para nosotros mismos. Es que usted y yo hagamos algo por nuestro prójimo. ¿Aló? ¿Qué es un prójimo? Otra forma de decir prójimo es próximo, ¿cierto? Dios te da una asignación. Piensen ustedes, cada uno de ustedes Dios ya le dio una asignación territorial, la cual Dios le va a preguntar, le va a pedir cuentas a usted por esa asignación. Esa asignación territorial tiene que ver el lugar donde usted está viviendo, usted tiene unos vecinos. El lugar donde usted está trabajando, usted tiene unos compañeros de trabajo. El lugar donde usted está estudiando, usted tiene unos compañeros de estudio. Donde quiera que usted esté, usted es allí luz. Dios te va a preguntar, ¿qué estás haciendo para servir a tu prójimo, a tu próximo? ¿Me entiende? Entonces, ahí, en ese lugar,
es donde Dios quiere que tú fructifiques. Segunda cosa que vino a cambiar el Señor fue que no solamente los pastores son los únicos que deben servir, o el hermano Giovanni, o el hermano Wilmer y Alba, o la hermana María, bueno, etcétera. No es así. Cada persona tiene una gracia y tiene un don para llevar a cabo su parte en el trabajo del reino de Dios. Todos Dios nos dio capacidades, hermano. Pero en el reino de Dios, para llegar a ser primero, mi amado hermano, necesitamos aprender a servir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que Jesús es nuestro ejemplo? Vaya a Filipenses 2:7. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a qué? A los hombres. Entonces, ¿qué es un siervo? Aquí la palabra dice siervo, y esa palabra viene de una palabra griega que se llama doulos, así se escribe, doulos, y está definiendo a una persona que tiene una actitud permanente de servicio a otros. Un esclavo siempre está pensando en servir. Un doulos es un esclavo voluntario del Señor, no es por obligación, es que yo quiero ser esclavo de ti, Señor. Pablo muchas veces encabezaba sus cartas diciendo, yo soy esclavo del Señor, soy un siervo del Señor. No porque el Señor me obligue, sino porque yo lo anhelo, porque yo lo deseo, porque entiendo lo que Cristo hizo por mí. Y es un privilegio ser esclavo del Rey de Gloria. Eso es lo que está diciendo. Por eso es un esclavo voluntario. Antes era un esclavo del pecado. Muchos de ustedes y yo éramos esclavos del pecado, ¿o no? Muchos de nosotros éramos pecados del trago, nos gustaba ir el viernes cultural, ¿cierto? ¿Cuántos saben del viernes cultural? La gente meditaba, los que trabajan los sábados decían, contaban los minutos, ya vamos al mediodía, vamos a ir a echarnos unas cuantas chinchines, ¿cierto? Unas cuantas polas. ¿Era esclavo de qué? Del licor. Y dejaba todo el salario, lo dejaba en la cantina. ¿Sí o no? Todo el salario en la cantina, y cuando llegaba a la casa con un pollo asado ahí como para contentar a la mujer y a los hijos. ¿O no? El borracho que no lleve pollo, que se respete, no lleva pollo, ¿sí o no? Pero eso éramos nosotros, esclavos de ¿qué? De los vicios, esclavos del pecado, esclavos de muchas cosas, pero ahora nosotros somos esclavos voluntarios del Rey de Gloria. Y el Señor quiere hacerte primero, desde luego. Pero necesitas cambiar tu manera de pensar. ¿Qué es un siervo? ¿Qué es un siervo? Un siervo es alguien que quiere ser fiel al Señor, que hace su trabajo sin desmayar, que todo lo que hace, ¿cierto? Lo hace con excelencia, lo hace con cariño, lo hace con una actitud correcta. Y yo quiero decirte, ¿quién es el mejor modelo que haya hecho eso con toda esa actitud? Jesucristo. Él dejó el cielo, Él se despojó de su gloria, hermano, Él dejó de ser Dios. Imagínense lo que cuesta dejar de ser Dios y se limitó a ser un ser humano como nosotros. Esto es un privilegio tremendo, y yo quiero decirle que Él lo hizo, y nuestro mayor ejemplo. Él tuvo una actitud de servicio. Aún en la cruz, Él tenía la oportunidad de decir, no quiero servir. Él tuvo la tentación en el huerto del Edén, cuando oró en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, dijo, Señor Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Wow. Hubo un momento en que quiso echar para atrás, pero él dijo, voy para adelante. Hubo un momento en la cruz que los ángeles estaban en el cielo dispuestos a bajar y atenderlo, pero él decidió morir por nosotros. ¿No le parece que es suficiente ejemplo? Hermanos, el Señor quiere hacerte grande, pero para ser grande se necesita ser servidor. Eso lo dice la palabra del Señor. Por eso, amados hermanos, Dios quiere que tú aprendas a servirle, que tomes una toalla y que digas, Señor, voy a secar unos cuantos pies. Se necesitan caballeros. Hombres, se necesita que usted sea caballero. Solo John Jairo. Ya Raider, ya tenemos 2 caballeros. Se necesitan caballeros. Caballero, ¿sabe quién es? El que ve a su mujer cargando las bolsas. Venga, mami, no te pongas a cargar eso. Caballero es aquel que ve, que sale a la calle y ve que el vecino está barriendo. Venga, yo le ayudo a barrer. El que ve que el vecino se le varó el carro. Venga, yo le ayudo a empujar.
creando oportunidades para hablar de Cristo. Se necesitan caballeros, se necesita gente y sobre todo las iglesias. Las mujeres, se necesitan mujeres hacendosas. Dios te hizo una asignación territorial también, tiene una función tienes que hacer. Ay, no, yo no soy la guisa, yo no soy guisa de nadie. Los guisos son los que están determinados a ser primeros en el reino de Dios. Como decían por ahí, los mantecos estamos diseñados para ser los primeros en el reino de Dios. Si a usted le dicen manteco, diga gloria a Dios. Si usted le dicen guiso, diga gloria a Dios. Y no que me digan que soy un orgulloso. Es bueno ser manteco. Es bueno ser guiso. Es bueno que tus manos estén, tus uñitas estén partidas en dos. No solo con el, ¿cómo se llama? El acrílico. Ay, dame el tinto que está ahí, no puedo cogerlo con mi mano. A ver, dame el tinto. No. Una señora se acercó una vez, me acuerdo tanto que mi esposa me contaba y estaba haciendo el manicure la señorita y Ay, esas manos, esas uñas como las tienes. Ay, se nota que las papas que pelas están. Y esa señora le puso indignada. ¿Cómo? Así que yo pelo papas. ¿Qué se le pasa a usted? Yo soy pintora. Yo soy la persona y esto es pintura de acrílico que pinto. No soy pelapapas como usted. Wow, perdón señora, discúlpeme. No era para tanto. ¿Usted no come papas? El Señor nos llamó a servir. El Señor te llamó a servir. Dicho de otra manera, Mateo 20:20 está diciendo: bienaventurados los mantecos, porque ellos serán primeros en el reino de Dios. Bienaventurados los guisos. Yo, verdad, felicito a todos los que se quemaron las manos haciendo el asado hace 8 días. Les quedó espectacular esa carne. ¿Y las papas qué? ¿Sí o no? Estaba todo delicioso. Pero eso no hubiera sido posible si solamente nosotros dos hubiéramos hecho eso. Hubo gente que se unió. Y yo les voy a decir una cosa a los que sirvieron haciendo eso: esperen una recompensa de parte del Rey. Esperen una recompensa del que aquí se para y se pone a pulir el piso. Esperen una recompensa aquel que organiza esas sillas. Esperen una recompensa aquel que saca los carros de acá. Esperen una recompensa aquel que va y recoge a la abuelita allá en la casa en su carro. Si usted está esperando que le paguen, porque una vez cuando nosotros empezamos como pastores éramos tan buñuelos y tan ignorantes que lo hicimos así. Entonces, para hacer la iglesia decimos: bueno, hermanos, los que le vamos a una ofrendita para limpiar la iglesia. Y la gente venía motivada, pero no con la motivación correcta. Y lamentablemente, como las entradas no eran tan buenas, entonces había momentos en que no podíamos pagar. Lo pagaba de mi sueldo porque yo trabajaba en sociedad bíblica. Hubo un momento en que no pudimos pagar, y cuando no había plata, entonces la gente, bueno, para la gloria de Dios. Así. Se sabía que la gente no venía por el servicio a Dios, venía por una recompensa temporal. Ahora, ¿estaba bien que de pronto nosotros demos una ofrenda? Claro. Pero si alguna vez tú sirves a la iglesia y te dan una ofrenda, que no sea la ofrenda tu motivación, sino el servicio al Rey. Habrá muchos momentos que habrá ofrenda y habrá otros que no habrá ofrenda. A mí me ha tocado ir a predicar a otras iglesias. Súpese, me ha tocado ir a predicar por allá en Ciudad Bolívar, donde el diablo perdió el poncho. Por allá donde solamente el bus sube, pero ni en primera sube. Si eso no sube, y si hay barro, se resbala el bus y se va yendo como de para atrás. Ahí en esas iglesias me han dado, y déjeme decirte, una iglesia donde no hay nada y me han dado ofrenda. Y yo siento, y se acerca esa abuelita y me dice: pastor, yo sentí una unción, venga, le voy a dar el saludo pentecostal. Y que le cierran la mano y le meten algo entre la mano a uno, y yo miro: gracias, abuelita. Y uno le ve esos zapaticos y todo como, y dijo, pero me quiso, y cuando miro, un billete de 2,000 pesos. ¡Wow! Y el pastor le da a uno, por ahí 50,000 pesos, le dice a uno: gloria a Dios. Y ya he predicado en iglesias muy numerosas, de mucho cash, con sillas así reclinables, con pantallas, con humo, con luces. Y he predicado en iglesias ahí, y ni una tinto me dan. Bueno, ahí me dio tinto.
pero aún así mi corazón no cambia. Le digo, Señor, gracias. No estoy sirviendo por la ofrenda, estoy sirviendo por ti. Y usted debe tener esa mentalidad. Dígale a Jesús como lo hizo. Jesús dejó su cielo y se vino a servirnos a nosotros. ¿No le parece extraordinario Juan 13, que él estando sentado en la cena con la mesa con los discípulos, fue el que se levantó, se quitó su manto, y tomó una palangana de agua y empezó a lavarle los pies a los discípulos? ¡Wow! Ninguno tuvo revelación hasta que llegó a Pedro. Pedro sí sabía, pero jefe, eso es de esclavos, eso no es tuyo. Lo normal aquí en la cultura es que el esclavo de menor categoría haga eso. Dicho de otra manera, si hubiera sido Jesús, yo hubiera dicho, pero es que usted ninguno se ocurrió hacerlo, me tocó a mí. Yo lo hubiera dicho así. Y Pedro tuvo la revelación y dijo, Señor, no laves mis pies. Entonces Jesús le dice, si no lavo tus pies, no tienes lugar conmigo. ¿De verdad? Sí, entonces mi cabecita, mis sobacos y todo. No, solamente los pies. Y sabe que los pies de allá, como no habían calles pavimentadas, como no habían carros y no habían camellos, burros y todo aquello, pues ellos comen y también exhaustan, ¿sí o no? Se pisaba el polvo, se pisaba el producto del exhausto de los animales, y eso era lo que lavaba un esclavo de baja categoría. Jesús los lavó y lo hizo con cariño. Amén. Si Jesús lo hace, ¿usted está dispuesto a hacerlo? Hermano, esta palabra es para aquellos que todavía no están en servicio. Usted quiere, en el cielo y en la tierra van a haber barrios así como aquellos Rosales, van a haber barrios así como de Ciudad Kennedy, como Bosa, van a haber barrios allá como estratos. Porque el Señor lo habla en la parábola de los talentos, y las minas habla acerca de que de 10 ciudades, 5 ciudades, van a haber estratos, van a haber casas lujosas y también casas no tan lujosas. Las casas lujosas están determinadas para aquellos que son servidores, y las de menos categoría para los que rasparon en su salvación. ¿Sí me entiende? ¿Ah? Sí, rasparon. Yo le pregunto a usted, ¿en qué posición quiere estar usted en el cielo y en la tierra? Eso lo va a determinar su espíritu de servicio a oír. Hoy, en esta tierra. Dios te ha dado mucho y me ha dado mucho a mí. ¿De gracia recibiste? Da de gracia. Vamos a orar.